Vamos a darle la bienvenida entonces a Samuel Rota. Él es director ejecutivo de Proética, para analizar no esta, sino también una serie de medidas que ha venido tomando el Congreso que se perciben que podrían poner en riesgo los procesos de investigación y procesamiento de personas que han incurrido en delitos de corrupción y lavado de dinero. ¿Cómo está, Samuel? Muy buenas noches y bienvenido a Comité de Domingo. Muchas gracias, Ale, un gusto. ¿Cuáles son? Empecemos por explicar cuál es esta última ley aprobada por el Pleno del Congreso la semana pasada. Es una primera aprobación, está en manos del Ejecutivo promulgarla u observarla, pero ¿qué es lo que modifica en los procesos anticorrupción y por qué se está percibiendo en los procesos de colaboración eficaz y por qué se está percibiendo como una ley absolutamente negativa para estos procesos? Bien, a ver, el- la colaboración eficaz es un instrumento, una herramienta con la que cuentan los fiscales, que son quienes están a cargo de las investigaciones, para poder eh, lograr que personas involucradas en los supuestos delitos confiesen, ¿no? A cambio de pues, rebajas en las penas y algunos beneficios en sus sentencias, eh, aporten pruebas e involucren pues, a otras personas, ¿no? Básicamente es una herramienta que permite desbaratar las redes criminales eh, que se forjan. Esta colaboración eficaz fue introducida en el Perú en los 90, ¿no? Para los procesos contra terrorismo, ¿no? Pero para los temas de corrupción fue adoptada a fines del año 2000, cuando hubo la necesidad de los procuradores ad hoc para el caso Fujimori y Montesinos, se vieron en la situación de que no tenían instrumentos para poder enfrentarse a una red que se sospechaba que era inmensa, ¿no? Que tenía muchas ramificaciones insospechadas a veces, ¿no? Una Y red en la que los incentivos es guardar silencio para los miembros de la red, por ¿no? Y un supuesto, poco lo que busca la colaboración eficaz es cambiar esos incentivos. por supuesto, José Ugaz, que fue el primer procurador de ese caso, Fujimori Montesinos, cuenta en su libro Caiga quien caiga una anécdota, ¿no? Que cuando finalmente se adoptó la colaboración eficaz y se introdujo al marco procesal, ¿no? Penal, al día siguiente tenían una cola enorme dando la vuelta a la Procuraduría de gente que quería confesar sus delitos a cambio pues que le rebajen las penas, ¿no? Entonces esto sirvió, fue un instrumento central en estos procesos, ¿no? Estamos hablando de casos complejos, casos grandes, como tú bien dices, donde se busca más bien guardar silencio, ¿no? Entonces, permitirle a los fiscales tener este instrumento ayuda pues a negociar, ¿no? A ver, ¿no? Y facilita conseguir pruebas, facilita otras delaciones, ¿no? Facilita finalmente desbaratar las redes y fortalecer las acusaciones y tener una mayor seguridad de que las sentencias van a ser pues, efectivas, ¿no? Entonces, ese instrumento central, ¿no? Así que ha sido el pilar sobre el cual se han construido las estrategias o muchas de las estrategias de investigación en este tipo de casos en los años subsiguientes. Este es el instrumento que se está inutilizando, ¿no? ¿Por qué se está inutilizando? A ver, se está poniendo plazos que son irreales para la situación actual de los fiscales, ¿no? De la fiscalía, de los fiscales, ¿no? Se está poniendo un plazo de 8 meses, ¿no? Que va contra cualquier evidencia de las negociaciones que han habido en estos años, ¿no? Ninguna colaboración ha sido se ha logrado en tan poco tiempo. Pero además no solamente es la cuestión de los plazos, se está prohibiendo, el contraste
de testimonios de colaboradores, por ejemplo, ¿no? Entonces, si Juanito Pérez confiesa algo, ¿no? Y Pepito de los Palotes confiesa otra cosa, yo no puedo contrastar esos testimonios, ¿no? Para hacerme una mejor idea, ¿no? Pero además están obligando a que el testimonio sea brindado ante el fiscal a cargo de la investigación, ¿no? El fiscal a cargo de la investigación tiene pues una serie de asistentes, una serie de fiscales adjuntos que perfectamente podrían hacer eso, y de hecho lo vienen haciendo, ¿no? Entonces, se está, por ponerlo de una forma gráfica, se está atando de manos a los fiscales, ¿no? Con estas disposiciones que estarían vigentes apenas sea publicada la ley en el peruano, ¿no? Y efectivamente, como tú señalas, ya la ley ya se aprobó, ¿no? Y se ha hecho llegar la autógrafa al Poder Ejecutivo para que la publique en el diario El Peruano o la observe, ¿no? Que como indica la razón, debería ser lo que ocurra, ¿no? Que el Ejecutivo observe. Recordemos, solo para señalar un punto adicional, que una ley parecida ya fue Que es un aprobada, antecedente muy reciente de mayo, ¿no es cierto? y antes incluso el Congreso complementario aprobó una ley similar y el presidente Sagasti en ese momento la observó, ¿no? Ya casi terminando el periodo de ambos, ¿no? De tanto del Congreso como del gobierno entonces, ¿no? Y efectivamente luego después se discutió, se retomó esa propuesta, en este Congreso se retomó esa propuesta, que es una propuesta además que viene originalmente de la bancada de Luna Gálvez, que es Podemos Perú, que como sabemos está siendo investigado también dentro de casos de crimen organizado, ¿no? Sí, Entonces, yo el antecedente al que me refería era el de mayo, hablando un poco de las posibilidades de que el Ejecutivo observe o promulgue esta normativa. Hablaba de esta ley, la denominada ley de la impunidad, que también establecía unos plazos unos plazos máximos para que se suspenda la prescripción de un proceso como máximo un año, lo cual en la práctica podía haber tenido también o puede tener consecuencias negativas que se conversaron en ese momento, se advirtieron e igual el Ejecutivo, el gobierno de Dina Boluarte la promulgó. de acuerdo, de acuerdo. Sí, pues hay un antecedente poco halagüeño ahí, ¿no? Pero, digamos, aquí técnicamente digamos, el margen que puede tener el Ejecutivo es hasta nulo, digamos, ¿no? Si quisiera coquetear con el Congreso, ¿no? Técnicamente tendría que ser no hay forma de que pueda defender una publicación, de que no observe, ¿no? Además, ya el Ministerio de Justicia envió una opinión técnica durante el proceso de discusión del proyecto de ley, ¿no? El Procurador General del Estado se ha pronunciado hace unos días, ¿no? Pidiendo que se observe. Pidiendo que se observe, ¿no? La fiscal de la Nación debería ser la más interesada, ¿no? Se está quitando de competencias, se está quitando, como digo, se está atando de manos a los fiscales, ¿no? Yo me imagino que los fiscales a cargo de casos emblemáticos están muy preocupados, ¿no? Porque hay muchos procesos de colaboración eficaz, de negociación, de procesos de colaboración eficaces en curso actualmente, que se van a ver afectados por esta decisión si es que entra en vigencia, ¿no? Entonces, como digo, técnicamente el Ejecutivo no tendría justificación para no observar, ¿no? Sí, igual el problema que hemos visto y lo vemos en muchos otros espacios de la legislatura y lo vemos en temas económicos, por ejemplo, en que el Ejecutivo observa y al final el Congreso insiste, ¿no? En esta poca voluntad que ha mostrado el Parlamento para escuchar las opiniones
de otros respecto a sus proyectos de ley, ¿no? Lo hemos visto en este caso en particular, durante el proceso de evaluación en la comisión se ha opuesto la anterior Fiscalía de la Nación, no la presente, la Procuraduría General del Estado, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y, como decías, el Ministerio de Justicia, y al final el Congreso hace oídos sordos. Y recordemos que esta propuesta, además, en un momento inicial planteaba limitar el plazo a 4 meses, ¿no? Al final, digamos, se dieron un poco y el plazo básico es de 8 meses para todos los procesos, que se puede ampliar a 12 con una justificación especial y a 16 meses en los casos de organización criminal, cuando los procesos de investigación o los procesos completos, digamos, en temas de organización criminal son de 36 meses. ¿Qué supuesto problema está buscando solucionar el Congreso con esta legislación? ¿Cuál, dándole el beneficio de la duda al Parlamento, ¿no? Y que efectivamente se crean el título que le ha puesto la ley de fortalecimiento de la colaboración eficaz? ¿Cuál es el problema que buscan resolver y por qué esta no es la manera adecuada de resolver? Sí, sí, a ver, antes de eso solamente un añadido, ¿no? En la versión original también había una criminalización, ¿no? De quien difunda las informaciones proveídas por las colaboraciones eficaces, ¿no? Que eso además tenía pues un impacto incluso sobre el periodismo, ¿no? En fin, ahora no es que lo han eliminado todo, no han dejado como una puertita abierta porque se habla de que quien difunda esto va a verse sujeto a las consecuencias administrativas que ya existen, ¿no? Civiles y penales, ¿no? Entonces uno dice, aguanta, penales, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí como me parece que han dejado como una rendija abierta, ¿no? En fin, esto, a tu pregunta, a ver, hay, si bien la herramienta es fundamental y ha sido parte, como digo, espina dorsal de las estrategias de investigación, ha habido pues problemas también. No, a ver, ha habido, por ejemplo, yo recuerdo una entrevista que se le hizo a unos fiscales en Brasil, ¿no? Cuando se hablaba sobre su estrategia de investigación, entonces ellos decían que habían sido muy agresivos en el uso de la colaboración eficaz, ¿no? En forzar a sospechosos para que confiesen, ¿no? Y que lleguen a firmar sus declaraciones. Entonces, se puede suponer, ¿no? Que ha habido excesos, sin duda ha habido algunos excesos, pero no es pues esta la manera de arreglar ese problema, ¿no? Si hay un problema de, por ejemplo, exceso de tiempo, ¿no? Uh-huh. Tú no lo ¿Qué solucionas sucede, poniendo... digamos, ¿no? Que es una Sí, que realidad, ¿no? Que los sucede, procesos sucede, toman un tiempo y demora. exactamente. No es la solución poner un plazo tan estricto, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es un problema de recursos de la fiscalía, ¿no? Los fiscales, estamos hablando de equipos de fiscales poco, eh, eh, digamos, con pertrechos limitados, ¿no? Con dificultades para conseguir peritos, ¿no? Con dificultades para conseguir recursos para hacer... Eh, Un fantasma dificultades, pasó por ahí. sí, sí, sí. Con dificultades para conseguir recursos que les permitan pues, hacer viajar y hacer diligencias. O sea, no olvidemos que estamos hablando de casos complejos que involucran no solo a mucha gente, sino que además tienen episodios en muchos países o en varios países, ¿no? Entonces hay que viajar, hay que tener negociaciones, hay que establecer relaciones con las otras fiscalías, en fin, ¿no? Entonces, eso es muy intensivo en recursos económicos con los cuales los equipos fiscales no cuentan, ¿no? Un dato, desde hace varios años, cuando se discute el presupuesto público, ¿no? El presupuesto anual, ¿no?
del Estado peruano y las entidades mandan pues sus propuestas al MEF, ¿no? La Fiscalía manda siempre, ¿no? Y además, al margen de quien esté a la cabeza, manda unas solicitudes de presupuesto que son por lo menos 3 veces más de lo que tienen ahora, ¿no? Entonces, uno podría suponer que la brecha que tienen para poder operar de forma óptima es esa enorme cantidad de dinero que les falta, ¿no? Entonces, ¿se demoran? Sí, se demoran, ¿no? Pero es un problema de poner un plazo, no, es un problema de garantizar un flujo apropiado de recursos o garantizar la presencia de una bolsa de peritos o facilitar o apoyar las relaciones con fiscalías de otros países, por ejemplo, ¿no? Eso podría ser una ayuda para reducir los tiempos de negociación, de corroboración, de testimonio. En fin. Perdón, pero está Sigue acá pasando. fallando el foco. Yo también estoy sin recursos, hago la luz. Y este otro tema del no poder contrastar los testimonios de distintos procesos de distintos aspirantes a colaborador eficaz, ¿cuál crees un poco que es el trasfondo de esta propuesta que ya está aprobada en esta autógrafa enviada al Ejecutivo? ¿Y qué consecuencias tendría? No sé si tenemos un caso emblemático en la cabeza en la que esa contrastación ha permitido, ¿no?, la resolución de un caso y que de prosperar esa normativa no podamos ver que esos frutos se repitan en el futuro. Lo que pasa es que, a ver, y seguramente abogados penalistas que están más metidos en esto podrían explicarlo mejor, ¿no? Pero los fiscales tienen pues que ir reconstruyendo un rompecabezas, ¿no? Ese es básicamente lo que hacen al investigar un caso, ¿no? Entonces, una, un delator brinda algunas piezas, ¿no? Otro brinda otras, ¿no? Por ahí que esta pieza no es de este rompecabezas, y eso lo puedo ir sabiendo en la medida que yo vaya acumulando, ¿no? Más información. Si yo no puedo contrastar si yo no puedo contrastar si yo no puedo contrastar los testimonios, no voy a poder estar o sea, me están limitando mi capacidad de armar ese rompecabezas, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando, eso es lo que terminaría pasando, ¿no? De aprobarse finalmente esta modificación. Y esto es interesante, un dato que publicaba el diario El Comercio respecto a que 33 congresistas que habían votado a favor de esta iniciativa, que no se ha aprobado con una minoría, digamos, poco respetable, No. son 83 congresistas que han votado a favor, 33 de ellos tienen en el momento investigaciones fiscales y por lo tanto cualquier debilitamiento del proceso de colaboración eficaz, especialmente en este último caso, el de Pedro Castillo, en el que hemos visto la importancia de que exmiembros de esta presunta organización criminal decidan revelar sus participaciones en distintos presuntos delitos. ¿Cómo evaluamos un poco este tema de que lamentablemente vivamos en un contexto en el que en casos y investigaciones fiscales los congresistas sean literalmente juez y parte, ¿no? No juez en la parte en que decide cómo van los juicios, pero sí en qué reglas se aplican para los procesos que están abiertos para ellos, para sus compañeros de bancada y en muchos casos también para sus líderes del partido? Sí, yo aquí vuelvo sobre algo que señalé hace un momento, ¿no? Y es el origen de este proyecto de ley. Lo presenta una congresista de la bancada de Podemos, que además había sido jueza antes, ¿no? María algo, no recuerdo su nombre, pero Podemos pues está liderada por José Luna, quien es investigado por organización criminal, ¿no? Entonces, ahí había claramente había un intento pues por afectar
por quitarle a los fiscales esta herramienta que estamos viendo que es tan importante, ¿no? Ahora eso, Ujú, pues, se suman entusiastamente, se suman aquellos otros congresistas como los que tú señalas, que pues tienen investigaciones, pueden verse amenazados por delatores, ¿no? Este, no olvidemos que para una gran cantidad de casos ya no hay inmunidad parlamentaria, ¿no? ujú, Este, em, en fin, y además sus líderes, ¿no? Están también siendo investigados y- o han sido investigados. Entonces, hay digamos, un país donde tú tienes una situación de corrupción tan extendida, en particular en las altas esferas, ujú. tú mm, con más razón necesitas que tu fiscalía esté bien armada, ¿no? Em, y esta es su principal arma, una de sus principales armas, ¿no? Y se la están Ujú. quitando, ¿no? Se la están Sí, quitando, ¿no? Le están poniendo un tapón en el, ¿no? En el, ¿no? En la escopeta, ¿no? Le están poniendo un tapón para que ujú. no salga ¿no? En el cañón. Para que diga bang, ¿no? Para que diga bang Ujú, solamente, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando y, y eso es pues lo preocupante, porque además, a ver, no olvidemos que el Perú, en una perspectiva comparada, ¿ya? Eh, si algo había demostrado es que era capaz de procesar a altas autoridades, ¿no? En ujú, caso de Fujimori y Montesinos, incluso sentenciar ¿no? a estos personajes. Eh, y junto con Brasil se había visto una situación en la cual, mira, ¿no? Las fiscalías tienen independencia, tienen capacidad, ¿no? Con errores, por supuesto, errores, excesos y esto ujú, existen, ¿no? Pero son capaces de hacer estas investigaciones, ¿no? ujú. Eh, y ahora pues eso está en riesgo, ¿no? Eso en este momento está en riesgo. Y ese elemento, que lo pongo en perspectiva comparada, al estar en riesgo, va a poner en riesgo también otros aspectos, ¿no? Uno en particular es el proceso de adhesión a la OSD, ¿no? Ujú, Porque uno de los comités de trabajo que está revisando la adhesión de Perú y las condiciones que en Perú existen es el Comité de Gobernanza Pública, ¿no? Y este es un comité que se fija básicamente, se llama gobernanza pública, pero básicamente se fija en materia de cómo está el Perú en materia de integridad, anticorrupción, ¿no? Separación de poderes, pesos, controles y contrapesos, ¿no? Y acá, esto que era fuerte en nuestro país se podría pulverizar, ¿no? ujú. Y, y eso debería ser una alerta para todos. Bueno, esperemos que este incentivo, que es el ingreso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, este, digamos, club de los países con los mejores estándares de políticas públicas, pueda llevar a nuestros parlamentarios a una ya no primera, segunda, ni tercera, ni cuarta reflexión, porque han tenido bastante tiempo para reflexionar, pero al menos para que les dé un poquito más de vergüenza, ¿no? Eso. Insistir en esta normativa si es que el Ejecutivo finalmente termina observándola. Te agradecemos muchísimo, Samuel, por habernos acompañado esta noche. Hasta la próxima.